vemos lo que sería el régimen de separación, o sea, la otra posibilidad que tienen los cónyuges de elegir, que es el régimen de separación de bienes, que reitero, se lo pueden elegir al momento de la celebración, si no eligen queda bajo el régimen de la comunidad de bienes, o pueden elegirlo después, luego de estar un año bajo el régimen de la comunidad de bienes. En principio, la regulación de la separación de bienes es bastante limitada, son nada más que 4 artículos, porque básicamente tiene que ver con que bajo el régimen de separación de bienes no va a existir esta masa común de bienes gananciales. Por lo tanto, cada cónyuge mantiene sus bienes, la libre administración de sus bienes, y al momento de la disolución no van a tener que dividir los bienes entre ellos. Pero sobre esto hay que tener en cuenta algunas limitaciones, porque en el asesoramiento profesional uno puede decirle, bueno, si eligen el régimen de separación de bienes, quédense tranquilos porque el día de mañana no van a tener que dividir nada y demás. Bueno, esto no es tan así. No es tan así, primero, porque durante la vida social conyugal tienen el régimen primario que les resulta obligatorio. Por lo tanto, por más que yo esté en el régimen de separación de bienes, tengo que contribuir con el sostén del hogar y del otro cónyuge. Por más que yo esté en el régimen de separación de bienes, si quiero vender un inmueble que es el hogar conyugal, voy a tener que pedir la autorización al otro cónyuge. Por lo tanto, no es que yo vivo como si estuviera soltero bajo el régimen de separación de bienes, ¿sí? Y lo mismo respecto a las deudas. Si yo tomo una deuda, ¿sí?, respondo con mis bienes. Si el otro cónyuge toma una deuda, si uno dice, bueno, estoy bajo el régimen de separación de bienes, no voy a tener que responder. Sí, probablemente tenga que responder cuando estamos en el régimen primario. Si la deuda que toma el otro cónyuge es para necesidad del hogar o educación de los hijos comunes, ¿sí?, voy a tener que responder con mis bienes en forma solidaria por más que esté bajo el régimen de separación. Por lo tanto, durante la vida de la sociedad conyugal, no es que como estoy en el régimen de separación, yo vivo como soltero. No, tengo limitaciones y que hay que considerar al momento de tomar la separación de bienes. Y para el momento de la liquidación, si bien es cierto que no va a haber una masa de bienes gananciales, por lo tanto, todo lo que yo adquiera luego de la celebración del matrimonio me va a quedar a mí y el otro cónyuge no va a recibir nada, tengo que tener en cuenta unas cuestiones que son importantes en este aspecto. La primera cuestión que es importante en este aspecto es que sobre aquellos bienes que no se sepa de quién son, o sea, de cuál es la titularidad, existe una presunción de copropiedad. Por lo tanto, sobre los bienes inmuebles o los muebles registrables no tengo problema, pero todos aquellos muebles que no quede bien claro quién los adquirió, va a haber una presunción de copropiedad. Por lo tanto, van a quedar en condominio. Lo cual significa que el día de mañana lo voy a tener que dividir por mitades si alguno de los cónyuges lo pide. Entonces, primer aspecto que tengo que tener en cuenta es, por más que esto esté en la separación de bienes, y en principio no tengo que disolver esa sociedad, en el sentido de que no va a haber bienes gananciales formados por lo que yo adquiera luego de la celebración del matrimonio, si no queda claro de quién son esos bienes que se adquirieron, quedan bajo la presunción de copropiedad. En la separación de bienes, si bien no hay que distribuirlos, no existen bienes gananciales a distribuir, tenemos que tener en cuenta la presunción de copropiedad, que implica que si hay bienes que no se sabe de quién es el titular, van a quedar en condominio. Por lo tanto, el día de mañana cualquiera de los cónyuges puede pedir su división por mitades, como cualquier bien que está en condominio. Por lo tanto, probablemente sobre esos bienes que no sepamos de quiénes son los titulares, va a haber que dividirlo entre los cónyuges. Y además sí hay un aspecto muy importante que se da en principio exclusivamente para el tema del divorcio, que tiene que ver con la compensación económica. ¿Qué pasa? Nosotros sabemos que actualmente ya el divorcio no tenemos que alegar ninguna razón, sino que solamente tenemos que pedir el divorcio y el juez en principio nos los tiene que otorgar sin necesidad de tener que alegar alguna causal para eso, ni subjetiva ni objetiva. Lo que pasa es que sí se prevé en el nuevo código la compensación económica. Quiere decir que cualquiera de los cónyuges que se vea perjudicado por el divorcio puede pedir una compensación económica. Y las pautas que se tienen que tener en cuenta para la compensación económica justamente resultan aplicables a ambos regímenes. Entonces, si yo estoy bajo el régimen de separación de bienes y el cónyuge pide el divorcio, ¿sí?, en principio no le va a tocar nada de aquello que no sea titular, pero puede pedir una compensación económica por los perjuicios que le traiga el divorcio. Y si vamos a ver cuáles son las pautas que establece el código para justamente dar esa compensación económica, dice, el estado patrimonial, son varios incisos, ¿sí?, que tiene que tener en cuenta el juez, pero el primer inciso dice, el estado patrimonial de cada uno de los cónyuges al inicio y a la finalización de la vida matrimonial. Entonces, ¿qué pasa? Yo estoy bajo el régimen de separación de bienes. Uno de los cónyuges trabaja, ¿sí?, y el otro cónyuge se queda al cuidado de los hijos.
el cónyuge que trabaja, con el fruto de su trabajo, por ahí compra 15 inmuebles. El otro, pobre, que quedó a la educación de los hijos, no puede comprar nada. Cuando llega el momento de la disolución, si estamos en el régimen de separación de bienes, no le toca nada de esos 15 inmuebles, ¿sí? Son del cónyuge titular. Sin embargo, puede pedir una compensación económica. Y una de las cosas que va a tener en cuenta el juez es cuáles son los bienes que tenían al inicio y cuáles son los bienes que tienen al final. Entonces, si el juez ve que uno de los cónyuges se enriqueció con una cantidad de inmuebles y el otro cónyuge no recibió nada porque uno estuvo trabajando pero el otro estuvo haciendo otra cosa, ¿sí? Por ejemplo, en el cuidado de los hijos, probablemente le otorgue esa compensación económica. Entonces, ese cónyuge que dijo, bueno, yo entro en separación de bienes, así todos los bienes que yo adquiero me quedan a mí, después se va a dar cuenta que dentro de la compensación económica probablemente el juez le diga, no sé si la mitad de los bienes que adquirió, pero una parte de los bienes que adquirió los tiene que entregar al otro cónyuge o entregar un monto o entregar esta compensación económica. Además se puede dar periódicamente, o sea, bueno, verá el juez cuál es la pauta que toma. Pero hay que tener en cuenta que el hecho de estar en separación de bienes no me asegura que todos los bienes que yo adquiera luego de la celebración del matrimonio me vayan a quedar para diferenciarme de lo que es la comunidad de bienes, que sí o sí los bienes gananciales se dividen por mitades. Acá no se dividen, pero en el caso de divorcio puedo tener una compensación económica que finalmente me termine obligando a dividir todos aquellos bienes o una parte de aquellos bienes que que yo adquirí luego de la celebración del matrimonio. Existen otras pautas para la compensación económica que también resultan aplicables. Por ejemplo, si uno de los cónyuges trabajó y el otro, en el caso anterior, el otro no trabajó porque estuvo con la educación de los hijos, el hecho de la dificultad para reinsertarse en el mercado laboral también es una causal por la cual se puede pedir la compensación económica. Con lo cual, bueno, vemos que entrar en separación de bienes no nos garantiza de ninguna manera que el día de mañana no tengamos que dividir los bienes que se adquieren a título oneroso luego, o los bienes que se adquieren, sí, a título oneroso luego de la celebración del matrimonio. Y obviamente, si la disolución se da por muerte, ¿sí? Claramente los bienes que deje el cónyuge fallecido, ¿sí? El otro cónyuge lo hereda. Si en el caso de muerte estamos hablando, lo hereda porque es como un bien propio, con lo cual, si tienen dos hijos, el cónyuge lo va a heredar como un hijo más. Entonces, el hecho de la separación de bienes no implica que después el otro cónyuge no lo herede o no reciba nada. Sea la causal de muerte como heredero o sea dentro del divorcio por una compensación económica, ¿sí? Con lo cual, un poco en resumen, si nosotros vemos la elección por un régimen u otro, si bien existen diferencias, probablemente por la aplicación del régimen primario, por la aplicación de la compensación económica, quizás en la práctica esas diferencias no sean tales y finalmente de alguna manera las divisiones sean bastante similares. Hay que ver obviamente los casos concretos, pero si uno analiza, por ejemplo, durante la vida de la sociedad conyugal, la verdad que es casi lo mismo estar en un régimen de comunidad o en un régimen de comunidad de ganancias, porque la gestión es separada, las deudas, tenemos el régimen primario, con lo cual, claramente al momento de la disolución hay una diferencia. Los gananciales se dividen por mitades, en el régimen de separación de bienes no se dividen, pero tenemos la compensación económica aplicable a los dos regímenes y que en el caso de la separación de bienes probablemente no signifique una especie de división similar a la que se sufre en el caso de la comunidad de bienes.